Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. Jesús nace en el territorio del antiguo reino de Israel, ahora organizado política y administrativamente al criterio del Imperio Romano. Galilea, Judea, Samaria, Decápolis, Iturea y Perea son las provincias pertenecientes a la Gran Siria. En el año 27, cuando Juan bautiza a Jesús en el río Jordán. En ese año, el emperador romano es Tiberio, mientras que Poncio Pilato es gobernador de Judea. El judaísmo, religión predominante en los tiempos de Jesús, se comprendía de varias corrientes como los fariseos, celotes, saduceos y esenios, los cuales en algún momento van a condicionar el mensaje difundido por el Mesías. Pero será de las entrañas mismas de todas esas corrientes judaicas, será de ese universo judío de donde Jesús llamará a sus discípulos y a partir de su apostolado surgirá el cristianismo. Hoy presentamos Del judaísmo al cristianismo, episodio 28, últimos capítulos. De nacimiento Jesús es judío, nace en un hogar judío, va a crecer en un contexto judío. Sus usos y costumbres son judías, las tradiciones, los rituales, las ceremonias en los que lo van a levantar sus padres son de todo ese mundo judío. José y María vienen de una línea fuertemente marcada por el judaísmo. Ambos eran descendientes de la tribu de Judá y descendientes de la casa de David. Esta pareja habitaba en la ciudad de Nazaret de Galilea y debieron cumplir con el decreto de empadronamiento promulgado por el emperador romano Augusto César, desplazándose al lugar de nacimiento de sus antepasados. Acuérdense que era de Belén de Judea, se lo encontramos en Lucas 2. También debemos recordar que José es hijo de Jacob, siendo este Jacob el cuarto hijo de Eliud. Todos esos datos los encontramos en la genealogía de Jesús que está registrada en Mateo capítulo 1. La cabeza del linaje de donde procede Jesús, es decir, de todo ese gran árbol genealógico de Jesús, es Abraham. Ahora acuérdense que Abraham es padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de los 12 patriarcas, entre los cuales figura Judá, a partir de quien se organiza la tribu israelita de Judá, tribu que siglos más tarde, en la tierra prometida ya ocupada, tendrá como capital a la ciudad de Jerusalén. Bueno, ya toda esa historia la hemos relatado aquí, ustedes ya eso lo conocen. Bueno, el territorio ocupado en ese momento va a ser la tierra de Judea, de donde van a derivar los judíos, o sea, bla, 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 bla. En conclusión, Jesús es judío. Y por nacer en un hogar judío, sus padres lo acercaron siempre a toda esa religiosidad del judaísmo. En primer lugar, a los 8 días de nacido, lo llevan al templo de Jerusalén para ser presentado. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Eso lo encontramos en el Evangelio de Lucas,
en el capítulo 2, versículos 21 al 24. Fíjense lo que nos está diciendo Lucas aquí. Como fieles judíos, sus padres, José y María, pues tenían que ir con regularidad a Jerusalén cada año para las grandes fiestas. Acuérdense que las grandes fiestas en el calendario hebreo, que eso también aquí lo hemos estudiado, encontramos la Pascua, el Pentecostés, el Día de la Expiación, que era el Yom Kippur, etc. O sea, para estas grandes fiestas, los judíos que se encontraban en diferentes lugares, lo que hacían era que peregrinaban hasta la ciudad de Jerusalén, porque eran unas fiestas absolutamente icónicas para su religiosidad judía. Cuando Jesús cumplió sus 12 años, fue llevado en la peregrinación anual de Pascua, que recordemos que en esa ocasión José y María lo perdieron de vista. Ya se acordaron de esa experiencia amarga para estos dos padres, y después de una agónica búsqueda de 3 días, lo encontraron en el templo. Lo encuentran sentado en medio de los doctores de la ley, quienes lo escuchaban atentamente y le hacían preguntas. Mira, los que sabían, maravillados y pasmados, escuchando a este adolescentico de 12 años cómo manejaba de manera magistral el conocimiento de las Escrituras, ellos eran los que le hacían preguntas a Jesús, y todos los que estaban ahí lo oían y se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Todo eso lo encontramos en Lucas capítulo 2. Jesús asistía a la sinagoga los sábados conforme a su costumbre, dice la Escritura. Era una creencia judía. Total, Jesús cumple toda la ley judía y además le da su verdadero cumplimiento, su verdadera dimensión. Enseña que la ley debe estar escrita en el corazón y salir por las buenas intenciones del corazón. Él mismo afirmó no venir a abolir la ley, sino a cumplirla. En el diálogo que el mismo Jesús sostuvo con la mujer samaritana en Juan 4, ¿ustedes se acuerdan de ese diálogo que tiene una riqueza histórica pero incalculable? Él le afirma que la salvación viene de los judíos. Esa expresión salió de la boca de Jesús. Esa expresión se la dijo él a la mujer samaritana, que la salvación vendría de los judíos, porque él mismo había dispuesto en su providencia que los judíos fueran sus testigos elegidos para las naciones de la tierra. Es decir, los judíos llegaron a ser el recipiente de la voluntad divina revelada y los encargados de velar por esa voluntad. Por lo tanto, Jesús afirmó la absoluta superioridad de la religión judía, y esa superioridad del judaísmo consistía en que Dios había elegido al pueblo hebreo para que fuera su representante en la tierra, en que le había confiado los oráculos divinos y en que el Mesías había de ser judío, es decir, el Mesías vendría de los judíos, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Eso está registrado en Romanos capítulo 9, versículo 5. Ahora, escucha muy bien, audiencia, porque la salvación no es una religión. La salvación no implica pertenecer a una nacionalidad. La salvación no es una doctrina. La salvación no es una corriente. La salvación es una persona. La salvación es Jesús. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.